¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mi padre, su rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro en la sala de estar de su casa de vacaciones en Miami. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo negocio, y tú tienes más que suficiente. Me quedé allí, paralizada por la sorpresa, aún sosteniendo en mi mano la factura del impuesto a la propiedad con la que me acababan de emboscar. Lo que se suponía que sería una cena tranquila de domingo se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba aportando lo suficiente. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Angelina y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. A mis 35 años ya había construido una carrera exitosa como trader autodidacta. No nací en una familia adinerada. Todo lo que tengo lo he conseguido con incontables noches sin dormir, estudiando patrones de mercado y tomando riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, he estado pagando en silencio los impuestos de la propiedad de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del auto de mi hermana menor, Phoebe, y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Para mí, era una forma de retribuir a la familia que me crió, o al menos eso creía. Papá, he estado pagando todo durante años, logré decir al fin, con la voz más firme de lo que me sentía. Los impuestos de la casa, los viajes de negocios de Phoebe, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubría. Nunca les pedí nada a cambio, pero no puedo seguir haciéndolo para siempre. Mi madre permanecía en silencio, sentada en el sofá, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre su regazo. No me miró ni una sola vez, y eso dolió más que los gritos de mi padre. Te lo dimos todo cuando crecías, continuó él, ignorando por completo mis palabras. ¿Y ahora que te necesitamos, nos das la espalda? Mientras tu hermana trata de hacer algo con su vida. Fue entonces cuando noté un sobre en la mesa de centro, parcialmente oculto bajo una revista. Un documento oficial asomaba por la esquina, y alcancé a leer las palabras fideicomiso y Phoebe Watson en letras grandes y en negrita. Mi estómago se hundió. Extendí la mano para tomar el sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. Angelina, eso es privado, espetó con dureza, pero ya era demasiado tarde. Mis ojos recorrieron el documento, mis manos temblaban mientras la verdad se revelaba en un frío lenguaje legal. Mi padre había creado un fondo fiduciario considerable para Phoebe. Solo para Phoebe. El mismo padre que me dijo durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la universidad, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba. El mismo que ahora esperaba que yo financiara su estilo de vida de lujo, mientras en secreto aseguraba el futuro de mi hermana. ¿Cuándo pensaban decirme esto? Susurré, sintiendo una frialdad repentina y absoluta. De repente, todo tenía sentido, el favoritismo, las diferentes expectativas, las constantes demandas disfrazadas de obligación familiar. Sabía en ese instante que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrancó el documento de las manos, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras estaban grabadas en mi mente, $350,000 apartados para Phoebe, con provisiones adicionales para futuras contribuciones. Todo mientras a mí me decían una y otra vez que las finanzas familiares estaban ajustadas. No se suponía que debías ver eso, murmuró, doblando el papel y metiéndolo de nuevo en el sobre. Claramente, respondí con la voz vacía. Supongo que eso explica por qué nunca me ayudaron con mis préstamos estudiantiles. El patrón siempre había estado allí. Phoebe recibió clases de baile, mientras que a mí me decían que me enfocara en los estudios. A ella le regalaron un auto en su cumpleaños número 16, mientras que yo tomé el autobús hasta que ahorré suficiente dinero con mi trabajo de medio tiempo para comprar un Honda usado. Cuando llegó la universidad, Phoebe fue a una institución privada con el apoyo de la familia, mientras que yo tuve que buscar becas y trabajar 30 horas semanales en una cafetería para pagar la matrícula. Siempre lo atribuí a cambios en la situación financiera o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora era evidente, mis padres simplemente valoraban más a Phoebe. Cariño, mi madre finalmente habló, con esa dulzura casi suplicante que ahora reconocía como manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te las has arreglado por tu cuenta.
Su lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaban por mi éxito, mientras premiaban la dependencia de Phoebe. Todas esas veces que pedí ayuda, dije despacio, mientras los recuerdos me golpeaban como una ola. Cuando trabajaba 2 empleos en la universidad y apenas dormía. Cuando mi auto se averió y no podía pagar la reparación. Cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer apartamento. Me dijeron que no podían ayudarme. Pero el dinero estaba ahí. Solo que era para Phoebe. Mi padre se removió, incómodo. Las decisiones de inversión no son tan simples, Angelina. Teníamos que pensar en el futuro. Solo que no en el mío, contesté con amargura. Pensé en todas las veces que había pagado sus cuentas. Solo los impuestos de esta casa de vacaciones costaban $8,700 al año. Los había cubierto durante 5 años seguidos, sin mencionar otros gastos incontables. Incluso pagué $122,000 por reparaciones del techo el verano pasado, sin quejarme. Todo mientras ellos, en secreto, aseguraban el futuro de mi hermana. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo mi padre, cambiando de tema mientras deslizaba la factura sobre la mesa. Y la asociación de propietarios aumentó nuevamente las tarifas. Lo miré, incrédula. Después de todo lo que acababa de descubrir, todavía esperaba que yo pagara. Su descaro era impresionante. Algo dentro de mí cambió en ese instante. Fue un reajuste fundamental, una toma de conciencia absoluta. Me habían tomado por tonta. Pero eso terminaba hoy. Me haré cargo de ello, dije en voz baja, tomando la factura. Mi padre suspiró, aliviado, sin notar la determinación en mis ojos. El camino de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue un calvario. Las montañas nevadas que usualmente me transmitían paz parecían ahora alzarse de forma acusadora contra el cielo oscurecido. Había sido una completa tonta. Al llegar a casa, ignoré el sonido insistente de mi teléfono. Sin duda, era mi padre, asegurándose de que no me echara atrás con el pago del impuesto a la propiedad. Con los dedos temblorosos, encendí mi computadora portátil y abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente organizada durante años, aunque nunca pensé que necesitaría usarla. Contribuciones financieras, familia. Apareció una hoja de cálculo que representaba miles de dólares que había destinado a las necesidades de mi familia. 5 años de impuestos de la casa de vacaciones, $43,500. Pagos del auto de Phoebe, que asumí cuando dijo que no podía pagar los $11,680. Nuevo techo para la casa de vacaciones, $12,000. Gastos médicos de la cirugía de rodilla de mamá, no cubiertos por el seguro, $8,200. Vacaciones familiares que financié como regalos, $22,400. El total me revolvió el estómago. $118,830 en 5 años. Todo mientras mis padres, en secreto, desviaban dinero hacia un fondo fiduciario para mi hermana. Deslicé el cursor por los registros digitales de cheques, recibos de transferencia y mensajes de texto agradeciéndome por mi generosidad. Cada uno de ellos, ahora, me parecía una prueba de mi propia ingenuidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Phoebe. Papá dice que está siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Angelina. Solté una risa amarga. Por supuesto que tomaba su lado, ¿por qué no lo haría? Había sido la beneficiaria del favoritismo de mis padres toda su vida. Otro mensaje de mi padre: confiamos en ti para el pago de los impuestos. No nos falles. Ni un gracias, ni una mención a todo lo que ya había hecho. Solo la expectativa de que seguiría financiando su vida mientras aseguraban el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente, llamé a mi oficina y dije que estaba enferma. En lugar de trabajar, conduje hasta la oficina de Michael Peyton, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi portafolio de inversiones cuando empecé a ganar dinero serio hace 3 años. Michael revisó mi hoja de cálculo con una expresión seria. Esto es una lista bastante extensa, dijo, con los ojos agrandándose al ver el total. ¿Y nunca has pedido que te lo reembolsen? Son mi familia, respondí simplemente. Quería ayudar. Michael se quitó las gafas y me miró con seriedad.
Angelina, tu generosidad es admirable, pero esto no es sostenible. Estás perjudicando tu propio futuro financiero mientras fomentas la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Ahora lo sé, respondí en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fideicomiso considerable para mi hermana, mientras me dejaban a mí asumir todos estos gastos. Michael frunció el ceño. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas, diseñamos un plan. Necesitaría documentación formal, declaraciones notariadas de todas mis contribuciones, recibos oficiales, un desglose completo de cada gasto. Michael me recomendó a un colega suyo, un contador forense llamado Víctor Hernández, especializado en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Michael al final de la reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden volverse muy feos, muy rápido. Pensé en el documento del fideicomiso. En los años de escuchar que no había suficiente dinero para ayudarme, mientras Phoebe lo tenía todo. En la factura del impuesto a la propiedad que mi padre deslizó sobre la mesa con la despreocupada expectativa de que yo la pagara. Estoy segura, dije, con la voz más firme que en días. Es hora de que entiendan exactamente cuánto he estado contribuyendo todos estos años, y lo que pasa cuando esa contribución se detiene. Al salir de la oficina de Michael, sentí algo que no había experimentado en años cuando se trataba de mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fideicomiso, estaba sentada en la oficina de Víctor Hernández, rodeada de pilas de documentos. El contador forense organizaba meticulosamente mi historial de contribuciones financieras a la familia Watson durante los últimos 5 años. Tu documentación es impresionantemente detallada, comentó, hojeando estados de cuenta bancarios y recibos. La mayoría de las personas no guardan registros tan completos. Mi experiencia como day trader me había inculcado el hábito de llevar un control meticuloso de cada transacción, cada transferencia, cada gasto. ¿Cuál es el total?, pregunté, preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento hacia mí. La cifra final era aún peor de lo que había calculado: $118,745. El monto adicional de $14,915 proviene del interés que perdiste al desviar estos fondos de tus propias inversiones, explicó. Basándonos en el rendimiento de tu portafolio durante este periodo, esa es una estimación conservadora. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Los números hacían que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Depende de lo que quieras hacer, respondió Víctor. Si buscas restitución legal, podríamos armar un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si solo quieres documentarlo como evidencia o como palanca en futuras discusiones, podemos preparar un informe financiero completo. La segunda opción, dije. Por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con nuevos mensajes. Papá, aún no hemos recibido el pago de los impuestos. La fecha de vencimiento se acerca. Phoebe, papá dice que está siendo difícil con el dinero. Después de todo lo que han hecho por ti, ¿en serio, Angelina? Silencié mi teléfono sin responder. Que se queden con la duda. 3 días después, recibí el informe financiero notariado desde la oficina de Víctor. Cada centavo que había contribuido a mi familia en los últimos 5 años estaba documentado, categorizado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la pérdida de inversión y una declaración de Michael Peyton verificando la legitimidad del análisis. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era mi madre. Angelina, tu padre está preocupado por el pago del impuesto a la propiedad, comenzó, con un tono cuidadosamente modulado para ocultar cualquier tensión. La fecha límite es la próxima semana. Lo sé, mamá. Bueno, ¿te harás cargo? Siempre has sido tan responsable con estas cosas. La suposición tan casual en su voz encendió algo dentro de mí. 5 años de pago sin un solo gracias. 5 años de dar mientras en secreto aseguraban el futuro de mi hermana. No esta vez, dije en voz baja. Un largo silencio. ¿Qué quieres decir? Que ya no pagaré los impuestos a la propiedad.
ni ningún otro gasto familiar. Pero, contamos contigo. Su voz ahora tenía un matiz de desesperación. El dinero ya está asignado a otra cosa. Para el fondo fiduciario de Phoebe, ¿quieres decir? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que lo viste, Angelina. Tienes que entender. Entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras tú y papá me decían que no había suficiente dinero para ayudarme con mis estudios o para comprarme una casa. Entiendo que he estado financiando su estilo de vida mientras ustedes aseguraban el futuro de Phoebe. Eso no es justo, protestó débilmente. No, no lo es, respondí con firmeza. Y se acabó. Colgué la llamada y apagué el teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta aún estaba por venir. Mi padre no aceptaría esto sin pelear. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como un acto de generosidad. A la mañana siguiente, encendí mi computadora y realicé 3 cambios importantes. Cancelé el pago automático del auto de Phoebe. Me eliminé como pagadora autorizada en todas las cuentas familiares. Transferí $120,000 de mi cuenta de inversión a un nuevo fondo separado, etiquetado como Mi Futuro. Por primera vez en años, me sentí libre. Como si el peso de las expectativas financieras de mi familia se hubiera levantado de mis hombros. La reacción no tardó en llegar. Para el mediodía, mi teléfono estaba inundado de mensajes. Lo encendí durante mi hora de almuerzo y observé con un extraño desapego cómo las notificaciones llenaban la pantalla. Phoebe llamó 7 veces antes de enviarme una serie de mensajes frenéticos. ¿Qué demonios, Angelina? El banco dice que mi pago del auto fue rechazado. ¿Estás tratando de arruinar mi crédito? Tengo planes este fin de semana. Papá está furioso. Arregla esto ya. Los mensajes de mi padre fueron más directos. Llámame inmediatamente. Este comportamiento es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Los ignoré a todos. Me concentré en mi día de operaciones en la bolsa. El mercado estaba volátil y requería toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones revisé el único mensaje de voz que mi madre había dejado. Angelina, por favor, su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. La notificación del impuesto a la propiedad llegó con una advertencia de recargo. Phoebe no puede pagar su auto, lo va a perder. No entendemos por qué estás haciendo esto. Sea lo que sea que te haya molestado, podemos hablarlo. Por favor, llámanos. Ni una sola mención del fondo fiduciario. Ni un reconocimiento de los años de apoyo financiero que les había dado. Solo presión para que todo volviera a la normalidad. Estaba escribiendo una respuesta medida cuando mi intercomunicador sonó. La voz del guardia de seguridad del edificio se escuchó a través del altavoz. Señorita Watson, su padre está aquí exigiendo verla. Está bastante insistente. Mi estómago se tensó. Dígale que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que baje. Suspiré. Entonces llame a la policía si se niega a irse. Entendido, señorita. 20 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi primo Thomas acaba de ver a tu tío Greg siendo escoltado por la seguridad de tu edificio. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Le respondí. Estoy bien. Disputa financiera familiar. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que les pusieras un alto. La forma en que siempre te han tratado en comparación con Phoebe ha sido una injusticia por años. Me quedé mirando la pantalla. Siempre había asumido que nadie en la familia se daba cuenta de la diferencia en el trato. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente reconfortante. A las 7 de la tarde, el timbre de mi puerta sonó. Miré por la mirilla y vi a Phoebe, con los brazos cruzados y el pie golpeando impacientemente el suelo. Abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?
repitió, incrédula. Quiero que me expliques por qué estás actuando como una loca. ¿Te refieres a la cancelación del pago de tu auto o a que me rehúso a pagar los impuestos de la Casa del Lago? Correcto, dije con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Mi problema, respondí, manteniendo la compostura, es que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras papá ha estado financiando en secreto un fondo fiduciario para ti. El rostro de Phoebe cambió. Primero sorpresa, luego culpa, y finalmente enojo defensivo. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro. Necesito esa seguridad. ¿Y yo no? Tú siempre has sido la inteligente, dijo, como si eso lo explicara todo. Tienes tu carrera exitosa en inversiones. Yo aún estoy tratando de encontrar mi camino. A los 31 años, Phoebe. Mientras yo pagaba tu auto y financiaba las vacaciones familiares. Su rostro se enrojeció. Nunca te habías quejado antes. Porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras yo vaciaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba llenando un fondo para ti. Phoebe bajó la mirada. No es tanto dinero, murmuró. $350,000 es una suma considerable. Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes el monto exacto? Vi el documento. Se hizo un silencio tenso entre nosotras. Y entonces, en un giro sorprendente, Phoebe cambió de táctica. Su expresión se suavizó y, con una voz más dulce, extendió la mano para tocar mi brazo. Mira, Angelina, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Te necesitamos. Su tono era casi suplicante. Papá dice que sin el pago de los impuestos podrían perder la Casa del Lago. Di un paso atrás, rompiendo el contacto. Ese ya no es mi problema. ¿De verdad dejarías que la pierdan? Preguntó incrédula. Pasamos todos nuestros veranos allí. ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, realmente la miré, y por primera vez vi con claridad la sensación de derecho que le habían inculcado toda su vida. Realmente no podía comprender por qué dejaría de mantener económicamente a la familia. Tienen opciones, dije con calma. Podrían usar parte de tu fondo fiduciario. El rostro de Phoebe se endureció. Eso no es justo. Sonreí con tristeza. No, Phoebe. Nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta con firmeza frente a su rostro. Pasaron 2 semanas. La fecha límite para el pago de los impuestos llegó y se fue. Mantuve silencio absoluto con mis padres y con Phoebe, concentrándome en mi trabajo y en la planificación de mis propias finanzas. Michael me había ayudado a reestructurar mi portafolio de inversiones ahora que ya no estaba drenando dinero hacia mi familia. La diferencia era abismal. Podía aumentar significativamente mis aportes para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad vacacional para mí. Mi nueva paz se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico de tío Pete, el hermano de mi padre. Angelina, ¿qué está pasando con Greg y la Casa del Lago? Me pidió un préstamo de $10,000 para cubrir los impuestos y las multas. Dijo algo sobre que te negaste a ayudar a la familia. Esto no suena como tú. Me quedé mirando la pantalla, dejando escapar una risa amarga. Así que mi padre prefería pedir dinero a otros familiares antes que tocar el sagrado fondo fiduciario de Phoebe. Con mucho cuidado, redacté una respuesta. Adjunté un resumen en PDF de mis contribuciones financieras a la familia en los últimos 5 años, junto con una breve explicación sobre el fideicomiso de Phoebe. La respuesta de tío Pete llegó en menos de 1 hora. Dios santo, Angelina. No tenía idea. Nadie lo sabía. Greg nos ha hecho creer que ha estado luchando para ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente, mi primo Thomas me llamó. Angelina, hay algo que debes saber, dijo con urgencia. Este fin de semana habrá una reunión familiar en casa de tus padres. ¿Sobre qué? La traición de Angelina a la familia, respondió, con sarcasmo. Papá convocó a todos para hablar de cómo has abandonado a la familia.
Está tratando de reunir apoyo en tu contra. Mi estómago se tensó. Gracias por decírmelo. Espera, hay más. Tomás bajó la voz. Escuché a mi papá hablar con el tuyo. Están planeando hacerte sentir culpable para que no solo reanudes los pagos, sino que también cubras las multas y recargos por los impuestos atrasados. Me quedé en silencio por un momento, procesando el descaro absoluto de la situación. ¿Vas a ir a la reunión? Pregunté. Sí. Y tú también debes ir, dijo Tomás con firmeza. Tienes que contar tu versión. Yo te respaldaré. Acordé asistir, aunque sentí una punzada de ansiedad en el estómago. Enfrentar a mi padre delante de toda la familia sería difícil, pero tal vez será necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado, un elegante traje negro que siempre me hacía sentir segura en negociaciones difíciles. Tomé el expediente financiero completo de Víctor, incluyendo las declaraciones notariadas y los cálculos de inversión perdida, y conduje hasta la casa de mis padres. Al entrar, la sala cayó en un silencio tenso. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, evidentemente en medio de un discurso. Tíos, tías y primos se encontraban sentados en los sofás y sillas alrededor de la habitación, con expresiones que iban desde la confusión hasta la preocupación. Phoebe estaba junto a mamá en el sofá, ambas luciendo incómodas. Mi padre se recuperó rápidamente. Angelina, me alegra que hayas venido. Justo estábamos hablando sobre la situación de la Casa del Lago. Le sostuve la mirada. Estoy segura de que sí. Dejé mi maletín sobre la mesa de centro. Y estoy segura de que les diste a todos la información financiera completa, ¿verdad? Su mirada se estrechó. Estamos hablando de tu negativa a cumplir con tus obligaciones familiares. Interesante. Abrí mi maletín con calma. Porque aquí tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118,000 en obligaciones familiares, que ya he cubierto. Murmullos sorprendidos recorrieron la sala. Dinero que, al parecer, no estaba disponible para ayudarme con mi educación o una casa, pero que sí estaba disponible para el fideicomiso de Phoebe. Las miradas en la sala oscilaron entre mi padre y Phoebe. Mi tía Eva, siempre directa, tomó la palabra. ¿Qué fideicomiso? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. No dijo nada. Saqué copias del resumen financiero y las pasé a los presentes. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos de la Casa del Lago, cubierto los pagos del auto de Phoebe, financiado vacaciones familiares y más, sumando casi $120,000. Hice una pausa para que absorbieran la cifra antes de continuar. Durante el mismo periodo, mis padres establecieron un fideicomiso exclusivo para Phoebe por un total de $350,000. La sala explotó en murmullos y exclamaciones de sorpresa. El rostro de mi padre se puso de un rojo intenso. Estos son asuntos privados de la familia. Rugió. Exactamente. La voz de tío Pete se alzó. Asuntos familiares. Y en esta familia, se supone que debemos tratar a nuestros hijos por igual. No esperaba este nivel de apoyo. La sala estaba dividida en acaloradas discusiones. Mi padre me sostuvo la mirada, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. Miedo a que su narrativa cuidadosamente construida se desmoronara. Y, detrás de ese miedo, algo aún más inesperado: respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso, seguido de mi madre, que lo seguía entre lágrimas. Phoebe permaneció inmóvil en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se quedó, procesando lo que acababan de descubrir. No tenía idea de que era tan grave, murmuró tía Eva, hojeando la documentación financiera. Greg siempre nos hizo creer que tú eras la exitosa, la que no necesitaba ayuda. Tío Paul negó con la cabeza. Esto no está bien. La Casa del Lago ha sido parte de nuestra familia por años. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener algún derecho de propiedad. Nunca había considerado esa posibilidad. La casa de vacaciones estaba únicamente a nombre de mis padres, a pesar de mi significativa inversión en ella. No quiero la casa, expliqué.
Solo quiero que reconozcan lo injusto de esta situación. Thomas, de pie a mi lado, apoyó una mano en mi hombro. El reconocimiento no es suficiente, Angelina. Tiene que haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo 4 palabras. Los impuestos de la propiedad vencen. Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo que se había revelado, aún me trataba como su cajero automático personal. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada de mi madre. Angelina, su voz sonaba vacilante. Tu padre no está manejando bien esto. La casa del lago significa todo para él. Más que tratar a sus hijas de manera equitativa. Su silencio lo dijo todo. Mamá, he contribuido con casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fideicomiso de $350,000 para Phoebe sin jamás ofrecerme un apoyo similar. La diferencia es abismal. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre supe que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Lo entiendo. Hice una pausa. Pero aquí es donde termina. A la mañana siguiente, le respondí a mi padre con un solo archivo adjunto. Una fotografía del documento financiero notariado con todas mis contribuciones de los últimos 5 años, con el total resaltado en rojo. No era necesario ningún mensaje. Los números hablaban por sí solos. 1 hora después de enviarlo, mi teléfono sonó. Esperaba la voz airada de mi padre. Pero en su lugar, escuché a Phoebe. Angelina, sonaba conmocionada. Papá me mostró toda la documentación que enviaste. ¿De verdad es tanto dinero? Más de $118,000, confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Se hizo un largo silencio. No tenía idea, dijo al fin. Papá siempre me dijo que solo ayudabas, un poco, aquí y allá porque tenías dinero de sobra. Hizo una pausa y, por primera vez, su voz se quebró. Nunca dijo que estabas cubriendo gastos enormes mientras él construía mi fideicomiso. Escuché un remordimiento genuino en su tono. Angelina, yo, no sé qué decir. Me siento terrible. No es completamente tu culpa, concedí. Pero me beneficié de ello, admitió. Y nunca lo cuestioné. Solo asumí que merecía la ayuda. Otro largo silencio. Entonces, Phoebe me sorprendió. Voy a arreglar esto. No es justo. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, colgó. Al día siguiente, recibí documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos de la Casa del Lago habían sido pagados en su totalidad. Junto con eso, venía una modificación legal de la propiedad. Ahora, yo poseía el 25% de la casa. Adjunta había una nota del abogado explicando que Phoebe había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales de la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Esto no era necesario. La familia ayuda a la familia. No respondí. Su mensaje demostraba que aún no lo entendía. O se negaba a aceptar la injusticia de sus acciones. Minutos después, otro mensaje llegó. Esta vez, de mi madre. Tu padre está teniendo dificultades con esto, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. Yo debí haber hecho lo mismo hace años. Esa noche, Phoebe volvió a llamarme. Le pedí a papá que dividiera el fideicomiso en partes iguales entre nosotras, dijo. Hice una pausa, sorprendida. ¿Y qué dijo? Al principio se negó, pero tío Pete y tía Eva me respaldaron. Mañana se reunirá con su asesor financiero para hacer los arreglos. Sentí un peso desaparecer de mis hombros. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Reconocimiento. Justicia. Respeto. Gracias, Phoebe, dije con sinceridad. Ella suspiró. No, gracias a ti, por hacernos enfrentar la verdad y quitarnos la venda de los ojos.